Tengo en la línea a mi amigo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Diego, ¿cómo andas? Muy bien, buenas noches, David, qué gusto saludarte. Oye, Diego, a ver, si oyes la versión del gobierno, se juntaron como si fueran los grandes conspiradores a hacer politiquería y no sé qué tanto rollo. ¿A qué se juntaron ustedes, los gobernadores de Acción Nacional? Sería porque nos juntamos en Dolores Hidalgo, Guanajuato, tierra de conspiradores, que nos pusieron el mote, pero Yo, nos yo, juntamos yo pues sigo preguntando dónde está, o sea, ¿te ibas a dar el grito o qué? no, para nada. La verdad que Pero además, ¿cómo? A diferencia de sí, aquellos, de Hidalgo y de todos ellos, ustedes lo hicieron abiertamente, invitaron a la prensa, subieron fotos a redes, así como que escondidos no estaban. no, para nada. Fue una reunión, un encuentro de la UAN, esta organización de gobernadores, donde estamos los gobernadores de Acción Nacional, que nos reunimos en Dolores Hidalgo precisamente para pues intercambiar, primero intercambiar ideas y experiencias en torno al tema del COVID, el tema de la crisis económica, y pues generamos una proclama, ¿no? Una proclama que no es en contra de nadie, simplemente es hablar a favor de las libertades, de la libertad económica, de la libertad de culto, de la libertad democrática, es decir, una de las series de cosas que creemos en nuestros estados y que lo hemos puesto a la práctica. Entonces fue al contrario, una reunión de trabajo muy productiva, estuvimos sábado y domingo y sacamos buenos puntos, buenos acuerdos y sobre todo intercambio de experiencias que hoy en día hacen mucha falta esta comunicación entre gobiernos para tener las mejores prácticas al día. Y además, bueno, si se juntan gobernadores que representan una línea de pensamiento, que representan a un sector de la sociedad, están representando a gente que cree en lo que creen ustedes. Así es. Nosotros en Guanajuato, pues también tuvimos elecciones igual que el presidente y también votaron por mí. Gané por un amplio margen y yo ofrecí en campaña un modelo económico donde la gente tenga acceso a la movilidad social, es decir, a tener una mejor esperanza de vida, a tener un mejor ingreso, a salir de la pobreza y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Un modelo económico que nos permita la reactivación económica. Estamos tratando de ser innovadores. En el caso de Guanajuato, estamos trabajando un fondo, copiando un poco el modelo de Singapur, queremos Ajá, activar un ajá. fondo con nuestro fondo de pensiones, un fondo público para crear infraestructura, para generar inversiones. Dado que los recursos federales están muy limitados, muy cortos, tenemos que generar nuevos esquemas que nos permitan pensar fuera de la caja y dar resultados a la gente. Al final, los ciudadanos de nuestros estados requieren resultados. Un buen sistema de salud, requieren carreteras, infraestructura y bueno, pues en el gobierno federal existe una visión distinta de cómo emplear el gasto. Nuestros estados tenemos nuestra propia manera de matar las pulgas, como decimos en mi pueblo. Oye, querido gobernador, a ver, se está haciendo, y creo que es un tema mundial, lo cual me preocupa. De hecho, me invitaron a una plática global el próximo viernes, que hay como un choque entre la movilidad social, es decir, la esperanza de progresar, que a tus hijos les vaya, tengan mayores satisfactores de los que tuviste tú y tú de los que tuvieron tus padres, con esa idea equivocada que yo digo que es el síndrome de Pedro Infante, de que los pobres son buenos, los ricos son malos. ¿Cómo Sí, entender eso? bueno, yo creo que es uno de esos temas que ya hemos avanzado muchísimo en el país y que se está retrocediendo. Si tú Sí. recuerdas, Coneval tiene una medición muy importante en cuanto a la pobreza multidimensional. Por fin tenemos un esquema de medición de pobreza y de cómo combatirla y salir de ella. Guanajuato los últimos 10 años logramos reducir la pobreza extrema en un 50% y no hay una varita mágica, es generación de empleos formales, es generar fuertes oportunidades para la gente, educación y empleo, es lo que saca a la gente de la pobreza. Y A nosotros ver, ya estamos en gobernador, un segundo nivel, porque a ver, nosotros ya ahí estamos ahí te midiendo, detengo, Diego, porque creo, ¿sí? ahí te detengo porque creo que es fundamental insistir en eso. Hoy en el modelo federal, desde mi punto de vista total y absolutamente equivocado, son transferencias sociales. El presidente decía hace unos días que va a crear, que darle a los sembradores de árboles son más empleos que la Ford, sí, nada más que de diferente capacidad. Si siembras árboles, tu esperanza solo es sembrar árboles y cuando más ser el supervisor de los sembradores de árboles, en un Sí, trabajo que no genera más riqueza.
Si Es hay correcto, yo creo que plantas de sí, te automóviles escucho. como las que tienen ustedes en Guanajuato, pues es gente que gana más y tiene acceso a una mayor movilidad social. Exactamente, que ese es el tema que yo te decía. Nosotros ya estamos en otro nivel porque ya estamos midiendo no solo la pobreza multidimensional como lo medía Coneval, sino aparte estamos metiendo indicadores de tejido social, entre ellos movilidad social. Y que esto era importante para nosotros para fijar una ruta a seguir. Nosotros creemos, y eso es algo que se tiene que platicar en el país, que evidentemente los sectores primarios, secundarios y terciarios tienen que ir avanzando también en su tecnificación y buscar mejores empleos. Por ejemplo, Guanajuato no solo quiere armar coches, queremos pasar de la manufactura a la mentefactura. Queremos ser un estado donde se diseñen coches, motores híbridos, y para así ya estamos caminando y sabemos que es por etapas, pero no regresar y considerar que estos empleos de mano de obra intensiva son el futuro. Al contrario, requerimos apostarle al conocimiento. Viene el área del conocimiento, estamos en la industria 4.0 y eso es lo que Ajá. Guanajuato está fijando sus esperanzas en las energías renovables, Internet de las cosas, tecnologías de la información, y eso es la gran apuesta que tiene Guanajuato. Por eso mandamos por año 4,000 jóvenes a estudiar al extranjero, David. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque nuestros jóvenes conozcan el mundo, porque lamentablemente, y es algo que no se ha entendido la federación, tu visión está limitada por lo que conoces. Si solo Ujú, ujú. conoces el sur del país o una parte pues limitada, tu visión será limitada. Si conoces el mundo, si conoces otras prácticas, si ves lo que hace Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong, tendrás otra visión del mundo. Entonces es Y importante además, para nosotros perdón que que te nuestros interrumpa, jóvenes salgan y gobernador. conozcan el mundo. Además, si tu visión es limitada, tu visión se vuelve fanática. Si Sí, tu bueno, visión del mundo es, eh, si creíste alguna vez, no sé, que los españoles eran el diablo, aunque seas, como la inmensa mayoría de los mexicanos, de, de ascendencia española, pues crees que son el diablo. O si crees que es correcto. hacer las cosas con una mula, sí, pero si ves que hay otras maneras de hacerlo. Y en este sentido, yo creo que Guanajuato es un estado, y estás teniendo muy buen gobierno, es un estado que está donde debe estar, o sea, que está en las cosas que son relevantes. Yo lo decía ahorita al principio del programa, a mí no me importa quién gobierne en el 24, me importa la posibilidad de ser proveedor de mis hijos y que mis hijos tengan una mejor esperanza. Coincide todo mi equipo y coincide, supongo que gran parte de quienes nos escuchan, ¿no? Y eso es movilidad social. Y eso Sí. precisamente es algo que no podemos privarle a los mexicanos de aspirar a tener movilidad social, porque si no, estaremos rotundamente destinados a un fracaso. ¿Cómo, cómo hacer esto desde el punto de vista local, que en Guanajuato lo hacen muy bien, en un entorno donde el discurso es otro? El discurso es, los pobres son felices, y lo voy a decir con toda claridad porque es algo, yo creo que es más importante lo que haces que lo que dices. Cuando tú le dices que no debe la gente aspirar a cosas materiales y le das a tu hijo un teléfono de más de 30,000 pesos, algo estás haciendo mal. Si crees en eso, Totalmente de no acuerdo. debe tener tu hijo un teléfono de 30,000 pesos. Lo que hagan tus hijos adultos es ellos, ¿no? Pero ¿cómo entender, cómo hacer entender en la política, en la vida, que el camino correcto es ese, Diego? Pues es a través de los ejemplos, del esfuerzo. Es decir, un caso Guanajuato, te voy a dar unos datos, David. Hace 30 años, Guanajuato era de los estados más pobres de México. Sí. Hace 30 años exportábamos 300 millones de dólares solamente. Hace 30 años éramos el último lugar en educación media superior. Hace 30 años éramos un estado exportador de mano de obra, 1,5 millones de guanajuatenses en Estados Unidos. 30 años después, somos la sexta economía de México. Ya no exportamos 300 millones de dólares, exportamos 24,000 millones de dólares. Ya no somos un estado expulsor de mano de obra. El 20% de las personas que viven en Guanajuato vienen de otros estados. Ya no somos el último lugar en educación media superior. Hemos ido avanzando. Tenemos una UNAM, un Politécnico en la Universidad de Guanajuato. Uh Es -huh, decir, uh -huh. hemos ido avanzando. Y esa misma movilidad que tiene el estado, que ha permitido reducir la pobreza extrema en un 50% en 10 años, es lo que hace que los guanajuatenses aspiren a tener una mejor vida. Y no estamos hablando de cosas materiales, no estamos hablando de un coche nuevo, mejor o más grande. Estamos hablando de acceso a la cultura, un mejor sistema de salud, una mejor educación pública. No lo podemos reducir a un tema de consumismo de bienes y servicios, sino a un tema
público. El sistema de salud de Guanajuato es el mejor del país. ¿Y cómo lo demostramos? Hoy somos el estado que tiene menor tasa de mortandad en el tema de COVID y más camas disponibles con ventiladores. ¿Por qué? Porque le invertimos al estado de salud pública y esos benefactores son los que hacen sentir a la gente en ese avance y es como la gente entiende que es importante aspirar a cosas mejores en lo público. A ver, ¿hacia dónde debe seguir Guanajuato? ¿Hacia dónde debe seguir este modelo que, insisto, es el modelo correcto? Nosotros, si nos fijamos, y yo lo dije en el inicio de mi toma de protesta, el presidente de la República ha hablado de 3 cosas fundamentales: combate a la corrupción, combate a la pobreza y, por supuesto, crecimiento del país. Hablaba en sus inicios del 6 y luego el 4%. Yo les decía en un discurso cuando vino, presidente, tome a Guanajuato como un aliado, pero también como un ejemplo, en el buen sentido. Hemos logrado bajar mucho los índices de corrupción. En el 2018 había una encuesta del INEGI que nos ponían como el estado con el menor nivel de corrupción, es decir, como de los más honestos. Hemos bajado la pobreza extrema en un 50% en 10 años y hemos crecido los últimos 10 años en un promedio del 4.4%. Entonces, si hay un modelo probado y que funciona, si hay modelos que están funcionando, creo que es importante que revisemos qué se ha hecho bien y cómo se puede mejorar. Guanajuato tiene una ley de planeación, tiene un instituto estatal de planeación que hoy preside Eduardo Sojo Garzaldape. Tenemos un consejo de planeación. Es un lujo tener a Lalo Sojo ahí, ¿no? Entonces, paisano, por cierto, Eduardo Sojo, leonés. Entonces, existe una política pública y entiéndase dentro de la administración pública como política pública la que surge de sociedad y gobierno, no acciones de gobierno que terminan siendo políticas gubernamentales. Necesitamos enfocarnos en políticas públicas porque la participación ciudadana le da continuidad a los planes y proyectos. Hoy tenemos que comenzar a trabajar juntos, sociedad y gobierno, y entender que el enemigo no es ni el empresario, no es la iniciativa privada, que la mejor manera de acabar con la pobreza es generando riqueza, es generando empleos formales, y eso los genera. Y parece que es una obviedad, la empresa, gobernador. No el gobierno. Parece que es una obviedad, pero no lo es. Me tengo que ir a un corte, ¿te quedas un par de minutos esperándome? Con todo gusto. Gracias, Diego. Números nos remitimos, estamos hablando quizá con uno de los 2 mejores gobernadores del país, Diego Sinue, gobernador del estado de Guanajuato. A ver, Diego, decías que las cosas no son en contra de nadie, sino son a favor. Si puedes argumentar un poco más sobre esto. Sí, nosotros no estamos en contra, no es un posicionamiento ni en contra, no estamos en contra del gobierno federal, no estamos en contra del presidente, al contrario, queremos sumar, pero tenemos una visión de país y aquí lo que creo que tenemos que hacer en este país, que es un mosaico de opiniones, de culturas, es sumar todas las visiones. Nosotros tenemos una visión, un modelo probado, porque los números nos respaldan, no solo en Guanajuato, en muchos de estos estados, de que la mejor apuesta para combatir la desigualdad y la pobreza es generando riqueza, es decir, empleos formales, y que todo es un proceso, que lo primero que necesitamos es tener la palanca del desarrollo, que es el de la educación, la formación de los jóvenes para un empleo mejor pagado, y que tenemos que es un proceso de pasar de sectores primarios a secundarios a terciarios, que necesitamos generar, traer empleos mejor pagados cada vez, y que entendemos que el conocimiento es el futuro y es la apuesta que tenemos que hacer. En ello estamos centrados en estos estados y es una proclama a las libertades, ¿no? A la libertad económica, a la movilidad social, a la vida democrática, institucional, a una verdadera federación. Yo creo que, y esto ya es una opinión personal, no de los gobernadores, yo creo que tenemos que tener una buena reforma fiscal, un nuevo pacto federal, que se baje el ICR al 20% y que nos dejen cobrar a los estados de ahí para arriba, y tú ya sabrás si tu estado lo haces más competitivo dando incentivos o cobras más pero das mejor servicio de infraestructura, es decir, un poco como sucede en otras, de verdad, otras federaciones como Estados Unidos, donde los estados tienen más libertad de cobrar impuestos. Hoy nos vemos los estados muy limitados en estas facultades, tampoco se trata de cobrarles más a los ciudadanos, simplemente que podamos tener más recursos. Hoy Guanajuato es un estado que aporta a la economía mucho, al PIB, somos el 6º estado que le aporta a la economía, y en proporción somos el último en recibir recursos, ¿no? Es decir, un habitante de Ciudad de México recibe 40% más que un habitante de Guanajuato en cuanto a participaciones estamos hablando. A ver, esta discusión del pacto federal, Diego, en Hacienda dicen, oye, pero pues el pacto federal que tenemos lo hicieron básicamente los de Acción Nacional cuando eran gobierno y las revisiones que se hicieron en la administración pasada.
¿por qué lo quieren cambiar? Yo creo que inclusive cambiar no significa, o sea, empeorar para este gobierno. A ver, la discusión del sur es una discusión muy válida que ha puesto el presidente en la mesa y muy justa. Sí, Sí. creemos que hay un abandono, un descuido hacia el sur del país y que tiene que haber un proyecto viable, A ver, el sur es pero donde hay menos que replantearse empresas cuáles hay. son los proyectos viables para el sur. El sur es donde menos empresas hay. Piensa en un estado como Guerrero. Si no es la zona hotelera de Acapulco y quizá Ixtapa, no hay empresa privada, básicamente. Pero, Mucho changarrito, mucho comercio informal, pero no hay empresa, no hay pero industria. David, es un proceso. Mira, yo te decía lo que pasaba hace 30 años en Guanajuato, en una conferencia que me invitaron a dar, precisamente, creo que en el marco de la Hannover Messe, me preguntaban qué opinaba del tema del sur. Yo les decía que Guanajuato lo vivió y Querétaro y Aguascalientes, que es un proceso. Tú no puedes pensar ahorita en llevar empresas si no piensas primero en llevar luz y agua a todas las comunidades. Claro. Segundo, infraestructura hospitalaria y educativa. Tercero, infraestructura carretera, Estado de Derecho, paz laboral. No te pueden estar cerrando una carretera, una vía de tren cada 15 días, si no las empresas no pueden llegar. Entonces, es un proceso que tienes que ir llevando y cuando lo termines, empiezas a hacer esta atracción de inversiones nacionales o extranjeras. Y estos procesos, lamentablemente, no se pueden brincar. Se pueden acelerar metiéndole más dinero y coordinándose mejor, pero no es que primero traigo la empresa y luego llevo la escuela y luego la carretera. Nosotros llevamos ese proceso y es un proceso de planeación. Entonces yo creo que si tendremos un plan integral donde el sur no dividamos al país, donde lo unamos, se puede, pero necesitamos tiempo, planeación. Entonces yo creo que cuando hablamos de un pacto fiscal, ni siquiera estamos hablando de un pacto ventajoso para los estados del norte, simplemente que existe un plan congruente de crecimiento en el país y creo que se puede lograr. A ver, hay otra cosa que decías que creo que vale la pena destacarla. Hay gobernadores, muchos gobernantes, que les encanta dar apoyos y que vengan y nosotros les damos, que insisto, sirven más para el ego que para la movilidad social, sirven más para el ego que para sacar a la gente de la pobreza. ¿Cuál es la decisión que tienes tú como gobernador de Guanajuato al decir, pues, mejor genero empresa, genero riqueza y que sean felices en lugar de agradecérmelo en actos públicos con pancartas? Mira, y ese es un tema que lo hice no solo como gobernador. Antes de ser gobernador, yo fui secretario de Desarrollo Social en el gobierno anterior de Miguel Márquez Márquez. Y una de las grandes apuestas fue que creamos un programa que se llamó Impulso Social, que de hecho fue reconocido y premiado por el Coneval. Este programa, Impulso Social, es un programa que logramos diseñar con gente de Guanajuato y tiene una metodología muy clara, ¿no? Un diagnóstico preciso, generamos nuestras propias encuestas de dónde se encontraba la gente en situación de pobreza con tabletas georreferenciadas, hicimos un diagnóstico muy preciso, quitamos todos los procesos clientelares y dijimos, tenemos que quitar precisamente todo lo que es asistencialista. Y ojo, no malinterpretemos. La asistencia es importante y necesaria en adultos mayores, en niños que están en orfandad, pero un joven de 20, 25 años, 30 años, con toda la capacidad y fuerza para trabajar, no se le puede tratar con un tema asistencialista, es generar oportunidades. Por eso creemos nosotros en la educación dual, en la formación, en los oficios, en darles herramientas. Hicimos este programa de impulso social con un esquema muy claro. Generar un diagnóstico preciso y darles herramientas a la gente para salir de la pobreza de manera definitiva y no mantenerlos en un círculo vicioso con dádivas que lo único que genera es una zona de confort. Y para esto siempre les ponía yo de ejemplo, y no sé, el tiempo es muy corto, pero aquel ejemplo del monje tibetano con su alumno que van por el Tíbet, se pierden en una tormenta de nieve, y una familia muy pobre los ayuda, y solo tomaban leche de una vaca que tenían y quesos. Durante la tormenta los apoyan a este monje y a su alumno y salen muy agradecidos. Al caminar el monje le platica a su alumno que la generosidad de la gente es muy grande y el alumno dice que está muy preocupado por la pobreza de esa gente que está en la montaña, que cómo los ayuda. Y el monje le dice, ve y tira la vaca por el precipicio, mátale su vaca, porque eso es lo que los tiene atados a esa pobreza. Cuando no tengan la vaca bajarán al valle y verán otras oportunidades y se van a desarrollar. Los programas sociales de asistencialistas son la vaca que mantienen la pobreza a mucha gente. Necesitamos erradicar ese asistencialismo y generarles oportunidades, porque de esa manera saldrán de su pobreza de manera definitiva y no estarán inmersos en ese círculo vicioso. Creo que esto es lo que necesita México, querido gobernador.
Ya sabes, si en algún momento hacia el 24 te inscribes, acá te vamos a apoyar. No, muchas gracias. Mi tema es Guanajuato y hasta ahí se me acaba el 20. Yo sé que eso dicen todos, pero No, sí, México yo sé que necesita más muchos lo un dicen, pero modelo. pocos lo cumplimos. Yo creo que sí, México necesita un modelo donde se mate a la vaca y que se quiten todo este asistencialismo que hace Pero sabes que, David, que hace previo a limita a la pasar ese gente. modelo, vamos a tener que pasar por un proceso de cicatrización del país. Lamentablemente este país quedará muy dividido y necesitaremos un proceso de unificación, un proceso de cerrar las cicatrices y de evitar la polarización antes de poder construir un nuevo modelo. Y eso va a llevar tiempo. Tan pronto como se puede, invítame a tu estado, porque además lo extraño mucho. Cuando gustes, aquí está tu casa, Guanajuato, San Miguel, Dolores, cuando quieras. Nomás no tan así conspirador por andar en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Pero que sea conspirador con ustedes. Diego, te mando un abrazo, que te vaya muy, muy bien. Muy bien, David, pues te agradezco muchísimo. Gracias, gobernador, que te vaya muy bien.